venido. Recording in progress. Pero lo bueno es que han ido presentando y han ido pasando. Qué bueno. Entonces, Nosotros vamos a agendar también lengua española, pero para la segunda semana de junio. no hablamos. Sí. Sí, y la ventaja es que ahorita vamos ya entrando a la, digamos que a la última parte, en el caso de lengua, de artes del lenguaje, que viene siendo como que el trabajo que vamos a hacer de lectura, de familiarizarnos más con las preguntas y hacer ese trabajo final que viene siendo el examen. Ok. Entonces ya esto es la última parte. En social es un poco más largo aún, pero voy a tratar de concentrar las clases, porque las clases terminan el 20 de junio, ¿verdad? 29. Oh. 29 de junio. El otro mes. El mismo día de la graduación. Sí, de aquí nos vamos a festejarlo. O sea, vemos clases y nos vamos a festejarlo. Ay, no, ¿En qué serio? feo. No, ese día tenemos que ir a la peluquería. ¿Y ustedes a qué vienen? A ver, Pasos sociales. sí. Ay, qué bueno. No te digo cómo lo pasé, pero porque ya me está yendo el nervio ya. Quiero presentar sociales y mi compañera. A mí se me apagó la computadora, me faltaron 6 preguntas y me volvió a faltar el punto y no se va a tomar lengua española porque ya estoy social bien fastidiada. Eran 75 puntos, tú sabes, 75 minutos y nada más me dieron 60. Ajá. Reclamé, pero no sé, sí, como que en el segundo te va Pero restando no- el tiempo. No, faltó un punto. ¿Otra vez? Y bueno, pues yo dije, para nervios, me voy a concentrar a ver qué pasa. Y pues pasé. Qué bueno. Entonces, yo para hoy traía una meditación. Yo dije, vamos a hacer una meditación, una cosa pensando en ti. Y cuando vi la voy a tener que hacer. Realmente. Pero hoy no. Pues seguir repasando, repasando y repasando. Aunque yo diga, ya vi esta lección, ya vi esta clase, yo me la pasaba, le decía a Adrián, digo, agarraba la aplicación y aunque no hiciera las preguntas, ya ves que luego te hacen ahí, yo Solamente las oía. escuchaba. Y dije, a ver, ¿qué se me pega? Ok. De seguir repasando todos los días. ¿Y qué fue lo más difícil? Pues, yo siento, no sé por qué yo siento, como que sí vienen cosas lógico de lo que vemos aquí en la clase y de lo que vemos en el libro, pero como que nos cambian el concepto de la pregunta. Como que digo, esto sí lo he visto, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? No sé. Bueno, yo como que lo nos que lo ponen siento- en caption, la yo lo pregunta. que siento es que como que vamos y aunque estudiemos, como que estamos, esto es nuevo, pero vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Entonces en el otro, Porque son yo, preguntas caption. en el primero, yo lo hice rápido como para salir del paso. Entonces en el segundo, fui tomándolo todo con calma y cuando me dijo que me faltaban 10 minutos, me faltaban como 7, 8 preguntas. Sí. Y de momento se me apagó la computadora y yo, ¡ah! Y cuando llegué a mi casa ya estaba el puntaje, me faltó punto, pero ahí voy. Si no dieron permiso, yo iba a barajear. ¡Ay, qué envidia! Bastantes garajes y lo que batallamos para estacionar. Pero no interrumpo la clase, ¿sí? ¿Qué? Vayan a garaje para que. Ya, No es justo, no es justo, la verdad que no es justo. estudiar. No, voy a estudiar, la verdad. Traje la computadora. A las que no hemos tratado. ¿Qué te falta a ti? Ciencias y matemáticas. No dije que ciencias no es tan difícil. Dice Alma, no sé. Alma es ella. Sí, no, en lo que estoy batallando es en el cuadro de Punet. Ahí es donde. Pero bueno. Y Jimena, me contacté con ella. ¿También ya lo pasó? Sí, pero Jimena estaba batallando desde el COVID
y estaba tomando mucho tutorial en vivo y ella decía que diario eso la ayudó un poco a pasar el tiempo. Bueno, Ujú. pues nada, sigamos entonces. Hoy vamos a hacer un ejercicio, por eso les pedí, si lo vieron, que leyeron, que trajeran este. Ah, ok, está bien. Sí, claro, el pensamiento crítico 1. Ay, qué bueno, que vino de pura acá. Eso no es justo. Sí. Ay, Dios. Bueno, vamos entonces para aprovechar el tiempo que Ya, ya Este es. maestro hace nunca lo por eso, vimos. es que yo saqué eso de. Ahora que estamos viendo esto, porque cuando nosotros entramos, ellos no lo usaban. Y le preguntaban a Adriana, ¿y esos cuadernillos para qué son? Utilícelo, pero no lo utilizamos aquí en la clase, o sea. Yo por eso los saqué, los dejé en la casa y el otro día fue solo porque pidieron algo de. Bueno, pero bueno, lo estamos haciendo Sí, ahora. sí, De hecho, sí. yo tengo unos que son para nosotros, los profesores, los maestros, Ciencia. que es mucho más bonito. Vale, Pero a veces no da el tiempo. O sea, no da el tiempo. Damos un poco de clases. Si hubiese más tiempo, fuesen 2 horas de actividades clase sociales. de cada materia, pues sería diferente. Porque de verdad yo los usaría, bueno, ni te quiero contar. En la semana antipasada, la última semana que usted dio clase, Ajá. estábamos repasando algo y mientras pasaba vi cosas que vi en el examen, o sea, Ajá. gráficas. Ajá. No recuerdo en qué página, pero dije, ay, pero eso yo lo vi en el examen. Mire, está aquí en el cuadernillo. Ah, pero eso es un datazo. Sí. Ese es un datazo que incluso hay que decirlo en el grupo, porque yo sé, pero acuérdense que hay un objetivo y hay una meta que cumplir. Ustedes están en ese trabajo. Come here, tú para acá. Tú sentarte aquí. In front. Me. Tú sentarte aquí. Buenos días, Buenos días, aquí. In front of me. ¿Dónde me regreso? Qué estrés con este trabajo. Ay, pero el garaje es él. Y allá en mi casa, el concierto que hay de rock corta ya están cerradas todas las calles. Ah, Bueno, es el inicio de la alegría, del centro de tarde. va a entrar. Bien motivada, ya me desmotivé. Ah, ¿qué es eso? Que estamos hablando justamente de que tenemos una meta Sí, ya estoy viendo que voy a gastar mucho que allá afuera y un montón de puestos. por eso y que tenemos que cumplir esa meta. Así de sencillo. Mire, yo les digo, les pongo esto como ejemplo, que siempre que saben que estoy viendo, que se tal. Yo me salí de mis redes sociales, porque digo, si estoy con las redes sociales, el tiempo que necesito para escribir, O sea, no voy a lograr el objetivo. Y creo que es una de las primeras veces en mi vida que yo me planteo un objetivo en serio. Sobre todo ya en la tercera edad, a la que pertenezco. Pero digo, no, yo. ¿Cuántos años tiene? Muchos, usted no tiene más. Pero no 50. tantos más. Dice que la tercera edad viene siendo ya los 60. no, en mi país a partir de los 55. La tercera edad. Sí, sí. Es bueno, por un lado es muy bueno porque pagan los boletos a mitad de precio. Entonces, Sí, pues. bueno, total. Entonces yo dije, una de las cosas que tengo que hacer, si yo quiero lograr este objetivo, si yo quiero leer, si yo quiero enfocarme, si yo quiero hacer una investigación, yo tengo que dejar por lo menos una de las 2 redes sociales. Sí o sí. ¿Mamá? Pero esta Sí, yo tengo solamente Facebook No, e tiene que Instagram, no entrar. quiero más nada. TikTok no lo Eso soporto. dice el 30%. Y entonces digo, dejo una, ¿cuál es? La que más a uno lo engancha. Y es el Instagram, en mi caso. Y, Y el mío también. okay. Y entonces uso el Facebook porque, bueno, ahí hay otro tipo de reacción. En el Facebook lo único que yo busco es cosas para comprar. Ah, bueno, yo lo uso mucho para la música, porque hay Por ejemplo, muchos videos completos, musicales, y me gusta. Y una que otra amiga que tengo y tal. Pero mire, desde esa vez que ya van 3 meses, solamente 2 personas me escribieron y me dijeron, Ani, no te consigo en Facebook, en Instagram. 2, de la cantidad de interacción que yo tengo con mucha gente. 2. De resto, más nadie. Dije, bueno, hay que hacer una sumatoria, 2 más 2 son 4, que es lo que yo quiero lograr. Y en este caso, ustedes, ¿qué es lo que quieren lograr? Pasar los exámenes. obvio. Y hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo, hay que darlo para que salgan de esto y no pasen el resto de su vida aquí. No es la idea. No.
Yo no pienso pasar el resto de mi vida aquí. Por favor, se los pido. Haga usted un tutorial y denos la respuesta, porque así no podemos. Ah, bueno, pero así no puedo. Pero no me lo Ya sé. me están grabando. Ok. Me salió natural. Textos informativos. Ya estamos entrando en la última etapa, parte de lo que es lengua. Y vamos, cuando vayamos terminando, vamos a hacer muchos de los ejercicios que están en los cuadernos, que los vamos a utilizar y los vamos a rayar precisamente para que eso quede allí. Entonces, la última vez que fue cuando tú viniste, que hablamos de los textos narrativos, de los personajes y tal, ¿te acuerdas? Están los textos narrativos, que son ese relato, un ejemplo, el relato que tienen por ahí que me tienen que entregar ¿Cuándo? hoy. Y, no, yo dije que era hoy. Dos semanas que No, bueno, ya pasaron. Sí. Después del Día de la Madre, que sé yo, que sé yo. Ayer me acordé. Pues yo dije, me falta una semana, por eso es que no lo he hecho. Maestra, por favor. No, Tiene que dar una semana más porque yo realmente. no, claro, ¿qué más? No puedo hacer más nada. Me tienen que traer un regalo a mí también. Por la demora. Una disculpita. Entonces, están los textos narrativos, que son los cuentos, los relatos, las novelas, donde hay personajes, donde hay ambiente, donde hay drama, donde hay emociones, y están los textos informativos. Que donde dan información como si fueran los periódicos o los. ¿Qué más? Bueno, ahora en las redes sociales también pasan noticias y uno se entera de muchas cosas por ahí. Ok. ¿Alguna otra cosa? La palabra, tan fácil como decir informativo. Informativo de Informar. Ellos informan, y explican, explican, enseñan educan, datos o hechos. enseñan datos o hechos. Esos textos donde aparecen las gráficas son textos informativos. Por lo tanto, ellos son palabras claves que ustedes tienen que tener en cuenta, como a este texto me está informando de algo, me está explicando algo, me está enseñando datos. Me dicen, cuando vean la palabra datos, siempre asocien la palabra datos con estadística. O sea, con gráficos, con la moda, la media y la mediana. En la mediana. Que eso, ¿verdad? Sí. Le voy a dar, claro, con Por eso matemáticas. la media, sí. Ajá. Entonces, en la próxima clase, como ya vamos con, aquí estamos más adelantados, yo voy a preparar una clasecita de moda media y mediana para la próxima, la de arriba, para que eso lo tengan más fresquito. Porque si eso va a salir en textos de sociales y de naturales, pues afianzamos más. Y así ustedes se olvidan de la moda, la mediana con el profesor y nos enfocamos más en los textos. ¿Ok? Okay. Entonces, ellos no están escritos principalmente para entretener, ni para contar una historia emocional. Cuando vean estos textos informativos, en esos textos informativos no hay emoción, porque no hay personajes, aunque hablen de una comunidad o de un estudio específico. De, no sé, ahorita vamos a ver unos ejemplos ahí en las lecturas. Por eso quiero darle, digamos que matarile a esta información para que podamos ir a los textos. Un texto informativo da información real sobre un tema. Tiene que ser real. Por eso es que se basa mucho en estadísticas, en ciencias estadísticas como los gráficos. Porque ¿qué es lo que me da a mí una realidad? ¿Qué es lo que me indica a mí que esto es real? Cuando se trata de textos informativos, los estudios estadísticos a través de datos o hechos. ¿Qué ocurrió en el siglo XIX con respecto a la alimentación? Entonces hacen todos los estudios de terrenos, de qué consumía la gente en ese entonces. Hacen un estudio y hacen una comparación con lo que pueda estar pasando en este siglo. Entonces por eso dice información real. Se estudia para mostrarle a una comunidad, a la sociedad, a un departamento X, o sea, es indiferente. Wherever, como se dice en inglés. Por eso es que la mayoría de los textos que allí aparecen en el examen son informativos. Si ustedes se ponen a ver, los que ya han tenido la experiencia, que esos textos son informativos. Son pocos los que son narrativos, que hay un personaje. Son más informativos.
Y están en sociales y están en naturales. O sea, esos son textos informativos sí o sí. Los de historia te están informando cómo es la historia y los de sociales te están demostrando, o sea, por qué la hipocondria, por qué el epitalio, no sé qué, por qué la piel es el órgano más grande del cuerpo, etcétera, etcétera. Hay una demostración científica de ese hecho real. Características de los textos informativos. Presentan hechos y datos, fechas, números, estadísticas, definiciones. Tienen lenguaje claro, van directo al punto, no suelen usar mucho drama ni fantasía. Aquí no va a aparecer eso, ¿ok? Aunque ellos tienden mucho a confundir, y eso es quizás, cuando lo estaba haciendo, decía, a lo mejor esta es una de las cosas que como no estamos acostumbrados a leer este tipo de texto, que nos vamos más a lo que es una historia, lo que es algo que nos dé gusto, que nos emociona, que nos identifiquemos. Entonces, al tener tanta información, nos confunde y dice, bueno, ¿de qué están hablando aquí? ¿De qué hablan? A la leche. ¿Y a mí qué me importa la leche? Por decir algo. Entonces, ¿por qué tienden, aunque dicen que no, que van directo al punto, es porque usan un lenguaje muy técnico? ¿Mm? Enseñan algo, el lector aprende información nueva, sin duda alguna. Suelen tener estructura organizada, siempre. Títulos, subtítulos, gráficos, listas, imágenes y tablas. Por eso es que vemos estadística o gráficos en las 4 materias. En lengua, en ciencias sociales, en naturales y obvio que en matemáticas. ¿Ok? Porque forman parte de ello. Es como decir cómo está hecho una torta. Bueno, pues nada, tiene que tener huevos sí o sí. Bueno, que hoy día con toques healthy hay tortas o, ¿cómo es? Pastelillos sin huevos, sin leche, sin nada. Porque hay mucha gente alérgica, por ejemplo. Claro, Sí. entonces han hecho, bueno, fíjate tú, eso tú lo ves como una evolución. Y me parece perfecto. Antes la gente no. ¿Cómo es? Vamos a hacer una torta rápido. ¿Cómo le dicen torta en sus países? Pastel. Pastel. Bizcocho. Bizcocho. En mi país se dice torta, como la torta estadística. Y se dice torta porque es redonda. Fíjate tú. Por eso nosotros decimos, aunque se hace mucho en los pueblos nuestros también se hacen las tortas cuadradas, ¿no? Sí, están en la opción de hacerla redonda o cuadrada, alargadita. Pues, ¿qué tal? Entonces, el tema de la evolución en cuanto a los dulces. ¿Por qué? Porque hoy día se han descubierto todos los problemas que genera, hace un tiempo para acá, todos los problemas que genera el azúcar, que genera la harina, ¿ok? Entonces hay alternativas y eso forma parte de la evolución, sí o sí. Entonces, bueno, ya uno va, o sea, en mi caso, yo no soy muy dulcera, nunca he sido, nunca, o sea, no es una cosa que, ay, si yo no tengo dulce, yo me muero, no. Yo tampoco. Jamás, No sé por qué me dio diabetes, pero por la harina. puede ser. Harina y los refrescos. Ahí está, listo. Porque uno dice azúcar, ay, de una vez. Pero que la harina se convierte en azúcar. La harina inmediatamente se convierte en azúcar. O sea, eso por eso es que Y la pasta, todo eso. pasta, arroz, las tortillas, el pan y tal. Aunque los comas integrales, pero si me los comes en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, pues tengo por seguro que va a haber un problema a largo plazo. Sí. Entonces, como hoy día está eso mostrado a través de estadística, ¿ok? A través de datos, ¿se acuerdan que estaba la palabra datos? Es un hecho real y a través de estadística, de números, de fechas incluso, porque hace 20 años esto no causaba este malestar y ahora sí, o lo causaba y no sabíamos por qué. Entonces se demuestra a través de un texto informativo qué es lo que pasa y cuál es la solución, causa y efecto. Que también hemos visto lo que es causa y efecto. Hay una causa, genera un efecto. Hay un efecto, genera una causa. ¿Ok? Entonces, bueno, de esa manera, básicamente es la característica de esos textos informativos, que hay que tenerlos en cuenta, porque puede salir una pregunta que diga, este texto es informativo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, bueno, acuérdense de fechas, números, acuérdense de lo abstracto. Contrario al narrativo son personajes, ambientes,
drama, argumento, ¿ok? Narrador. Y en los textos informativos son fechas, números, estadísticas, lenguaje técnico. Hay dos más. Nereida. Hola Nereida y hola María. ¿Están listos? Así. Ah, bueno. Bienvenidas. Hoy estamos viendo los textos narrativos. ¿Ok? Buenos días, maestra. Gracias, disculpe. Buenos días. Aquí estamos. Ese garaje set. Qué bueno. Parece que le ¿Las aceptaron? Sí, Ah, ok. Porque Gracias. era Nereida y María Bernardo. ya, listo, gracias. Sí. San Alejo, Para usar nuestro estacionamiento. ¿viste? San Alejo, quítale lejos la lluvia, mándala lejos. La manda lejos, ya está pronosticada. Sí, yo sé. Vamos a tener matemática hoy. Por Zoom. Uy. ¿Están grabando? Grabando. Ya, paso. Gracias. Le paso el ejemplos de textos informativos, noticias, artículos de revistas, libros escolares. Los libros escolares, estos son textos informativos. ¿Ok? Recetas. Las recetas son textos informativos. Sí, porque los libros y eso, uno ve la receta o la busca por YouTube, por Google. Ok, están dando una información, el nombre de la receta, cuáles son los ingredientes, es informativo. Manuales, los manuales que uno nunca lee, los del teléfono, los de los equipos que uno compra, uno simplemente, pum, enchufa y ya. Y hay un manual de, no sé por qué, de 40 páginas que uno no lee. Yo, aunque debo reconocer que mi ex marido era un adicto a los manuales y los leía todos. Ay, por Dios. Todos. Y él decía, pero hay que leerlos. No, y hay una clase, me acuerdo yo cuando daba clase, Era friki. que hablaba de los manuales, de la importancia de leer los manuales. Y yo cada vez que la daba decía, ay, pero si yo soy el peor ejemplo de hablar de manuales, porque yo no lo. Pero él tenía la afición, no sé hoy día, pero de leerlos, sentarse como si Fue un fuera periódico. una novela y los guardaba. Ay, por Dios. Entonces, claro, hoy día que ahora todo el día es Bluetooth, tú no vas a ChatGPT, pregunta, resuélveme aquí, pim, pum, pam, plan, y ese es nuestro manual. Pero bueno, existen y hay que leerlos, ok, igual. Claro, están como los de IKEA, por ejemplo, que viene con figuras, o sea que simplemente ponga el punto A con el punto B, una con el punto C y ya, pero eso también es un texto informativo. Reportes científicos, textos históricos, instrucciones y enciclopedias. Esos son todos textos informativos. Como bien las enciclopedias. Las enciclopedias que no existen hoy día. Eso de las instrucciones es muy importante porque uno pasa las instrucciones de largo, a veces hasta para sembrar unas flores, uno no sigue las instrucciones. Y yo, por ejemplo, mi esposo y yo sembramos unos 2 arbolitos y no leímos las instrucciones. Y después las leí porque guardé los papelitos y no habíamos escarbado la profundidad que dijo ni el ancho que decía. Lo sacamos y ahí estamos escarbando otra vez. Ahí está. Por no leer Las instrucciones es una cosa tan simple. Estamos hablando de los manuales que uno hoy día por Bluetooth, porque los manuales de los equipos, pero bueno, hay grandes equipos también, un equipo de Mirai. O sea, tiene un manual, lo puede ser, escaneamos el código QR, también una forma nueva de evolución, entonces, bueno, lo escucho, o lo voy leyendo aquí, ok. Pero si no hago una cosa tan simple, por razón que mi mamá me decía siempre, me dice, esas semillas en mi país, que siempre me gustaron las flores, entonces, esas semillas no van a crecer aquí, ¿por qué no van a crecer aquí? Si aquí hay tierra, yo era una muchacha, me dice, no, Ani, porque son flores de temporada,
Pero no, aquí se da todo. Y nunca me creció una flor. Y yo no leía. Y en la instrucción lo dice, A mí de se tal me, fecha a tal fecha, de junio a julio hay que sembrar las semillas. Y hay que hacer esto y aquello. Y yo nunca me creció una flor. a mí allá en Santo Domingo se me daban las orquídeas y eso. Y aquí se me mueren de nada. Entonces, a veces cuando me regalan, me dice mi esposo, otra víctima que va a morir. Porque se me mueren, no sé qué pasa. Y Bueno, por más porque que la cuido, es que las orquídeas son un problema. son tropicales. Empezando por ahí, ellas son tropicales. Y ellas son parásitos. ¿Sabías que son plantas parásitos? Las orquídeas son plantas parásitos. Ay, no, no sabía. Son llamadas así. ¿Por qué? Porque sus raíces, Ajá. ellas se alimentan de la savia del árbol. Por eso es que tienden a morir si tú no le haces el cuidado, porque pueden durar toda una vida. Sí, mi mamá yo le mando siempre y la raíz se le sale de la maceta, o sea, una cosa. Correcto, correcto. Bueno, porque también la humedad, el clima perenne que hay en nuestros países, pues hace que ella se alimente, esté todo el año alimentada. Sí, pero aquí es un tema. Pero en países donde los cambios ocurren climáticos, pues bueno, ni modo. Pero eso de, ellas son plantas parásitas. Son hermosas, Son hermosos. pero son llamadas así. O sea, técnicamente son plantas parásitas. Así que si llegan a ver un texto que hable de las orquídeas o de las plantas parásitos, acuérdense de eso. Esa raíz blanca, hermosa, verde, que se ve así rozagante, que tal, qué sé yo, se alimenta de toda la savia del árbol. Ok. Entonces, bueno, sigamos. Lo contrario, bueno, que ya les dije, sería textos narrativos que cuentan historias, novelas, cuentos, leyendas, y allá hay personajes, emociones y tramas. Esa es la diferencia entre uno y otro. En uno hay emoción y en otro hay solución. Ok. Entre lo principal que se busca en esos textos que nosotros vamos a tener en frente cuando presentemos los exámenes, son cosas que ya hemos venido viendo durante meses. Idea principal, detalles de apoyo, ¿ok? Que dice aquí datos, estadísticas, explicaciones, incluso palabras, hechos y opiniones, qué puede comprobarse, qué es pensamiento o interpretación del autor. Idea principal, siempre van a preguntar, y tú, los que han presentado, en tu caso que has presentado, tú presentaste en estos días. Sí, pero no lo pasé. ¿Y cómo estuvo ese examen? ¿Cuál presentaste? Literatura. ¿Cuánto te faltó? No lo pasé. Pero bueno, ahora nos Pero cuentas ese es el asunto, que se me hizo tan fácil. ¿se te hizo Sentí fácil? que todo, sí, Igual que a mí. sentí que todo. Te da confianza y tú sigues, no, voy bien, voy bien. Sí. Y entonces que te falta un punto. Ah, Yo le dije a Adriana, le digo, no lo pasé, le digo, y yo lo sentí tan fácil, sentí que todo lo contesté bien, que hasta para la hora de escribir el resumen de la dos, yo sentí que todo me está bien. Y cuando voy viendo los resultados, digo, entonces, ¿qué? Eso confunde mucho, no se frustra. Porque Cuando todavía- ves resultado, como que te sientes frustrado y dices, pero ¿qué fue lo que hice mal? Sí, porque hay otras veces que, por ejemplo, como la anterior que lo presenté, sí, como que sentí que iba nerviosa, como que no sé. Pero ahora yo bien me agenté todo y según yo lo estaba haciendo todo bien. O sea, no me sentí presionada ni con el tiempo ni con nada, o sea, me sentía imagínate. bien. Y lo sentí fácil. De ñapa. Bueno, ¿quién sabe cuál habrá sido ese pequeño error, confusión que se generó y bueno, pues nada, era un error. Acuérdense que esas preguntas y las respuestas también se parecen. Aparte que se parecen, uno puede contestar. Por ejemplo, ayer que estaba viendo los ejercicios, que eran unos que tenían En lo de inferir. de Las inferir inferencias. a las inferencias. ¿Eh? Entonces, eso me parece bien. Los que han tenido la experiencia, vamos a preguntarle a los otros también que ya han presentado, ¿qué es lo que le ha generado esa incomodidad para que entonces en las próximas clases lo podamos estudiar? Es que el asunto que a todos nos sale diferente. Bueno, pero Sí, esas porque hay diferencias las información. podemos manejar. Ujú. Manejamos, ¿ok?
Entonces, bueno, lo principal, idea principal, siempre van a preguntar idea principal. Propósito del autor, hemos visto esto, preguntar por qué escribió esto, para informar, explicar, convencer, advertir, enseñar. Puede decir, el autor tuvo la intención de escribir esto para, y te pueden aparecer todas ellas. Entonces, bueno, bueno, a mí me está informando algo importante o me está explicando, me está convenciendo. Algo así Ese me salió plan. a mí y según yo puse, Pienso que y siento es que un relámpago, le tengo miedo. no. Yo también, yo miro para otro lado. Y cuenta uno. ¿Cuánto cuenta? 10. No sé. Siempre he tenido miedo, parezco una loca. No, Y pero los relámpagos y los truenos. yo también le tengo miedo a los relámpagos. Siempre. Imagínense que haya uno se queme. No, es que mi papá, o sea, tenía un familiar y estaba lloviendo mucho y relampagueando y se puso debajo de una mata y tenía una medalla y le cayó y lo mató. Claro, Y eso como que desde niña me traumó. Claro. Perdón. Sí, no. No, pero de todos modos, porque pero igual uno de esas cosas, uno tiene que Sí. temerle a la naturaleza. Eso yo no vivo en hay un que... tercer piso y Pero hay que tengo miedo al agua. Ah, Tengo miedo al agua. entonces, El mar. al mar. Es que hay que tener miedo. O sea, Es que no yo puede sabía ser- nadar y un día me metí, me llevó por allá. Ah, ya. Ya de allá, ¿no? Ok, mire, propósito del autor, evidencia. Yo puse esto, el GD ama esto, la evidencia, que el estudiante encuentre pruebas, datos, información textual que apoye una idea. Ajá, que uno dice, ay, que muy fácil. Hay que ver los Pero ya un titulares. momento, vamos a ver qué pruebas hay aquí, qué datos, qué evidencia, o sea, qué me está queriendo decir, y en eso es que yo me tengo que concentrar. Por eso es que son muy importantes los textos informativos, más que los narrativos, porque en los narrativos nosotros podemos inmediatamente saber cuál es el protagonista o el personaje. Aunque la última vez que estábamos viendo lo de Oliver Twist, nos confundimos porque, bueno, yo no he leído a la historia de Oliver Twist, pero entonces el vagabundo, el amigo, la cosa y tal, entonces ya va un momento, hay 3 personajes, ¿de quién están hablando? Básicamente. ¿Quién habla en primera persona? ¿Quién está? Ayer que estaba haciendo Naste, que así me salió una de los que lee uno y luego le sale para contestar. ¿Cómo se llama? Verificación de algo así, cuando uno está leyendo tipo el examen. Y así ahorita que está diciendo eso salía que el narrador es primera, segunda o tercera persona. Vuelvo para atrás a ver, a más enfocarme que está ahí. Primera persona, acuérdense que habla de yo. ¿Ok? Yo soy el narrador, que no significa que yo sea el autor. El autor es una ¿Qué cosa. está O el pensando el narrador autor? es la primera persona. Claro, el narrador ¿Qué es quiere primera decir el persona. autor? ¿Qué quiere ¿Qué decir? está pensando el autor? ¿Qué quiere decir el autor? Cuando el autor dice tal y tal cosa, Buenos ¿qué días. quiere decir? Buenos días. Pero no te pongas brava. ¿Y cómo ¿Qué se hace? diferencia hay del autor y el narrador? El autor, cualquiera que escribe es un autor. Ajá. Pero en el momento de escribir se convierte en un narrador, se desdobla. ¿Ok? Se hace el protagonista, se hace el que está imaginando. El autor, cuando hay ese tipo de preguntas en este tipo de texto, el autor va a aparecer más en los textos informativos. En los textos informativos. El autor, el que está escribiendo un ensayo, por ejemplo, es un autor. Ahora, si hablan personaje, ¿qué personaje está hablando en primera, segunda, tercera persona? Es el narrador. Primera persona, yo les puse bienvenida, estamos hablando de los textos informativos. Que les decía que en primera persona, el narrador protagonista, soy yo. Yo ahora mismo, que estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo de escritura, yo soy la narradora protagonista. Soy yo la que estoy hablando, porque hablo yo. O sea, lo que me contaban, lo que me decían, soy yo. Si está narrado... Una pregunta, yo. Entonces el autor es nada más entonces la persona que escribió novela, cuento o lo que sea, eso nada más va a hablar de él.
No, el autor es es quien escribe todo. Oh, O sea, ok, todos somos autores y escribimos algo para. ok. ¿Ok? Entonces, cuando Así. sea un cuento, digamos que se lo den al autor, entonces no, No, en el caso del relato que ustedes ya me tienen que entregar eso, el autor es Charles Dickens. O sea, él es un escritor famoso, por supuesto, del siglo pasado, antepasado, famoso, que escribió muchas obras. Pero cuando él va a escribir ese relato, que es Proceso por Asesinato, el autor es él, pero me tengo que convertir en narrador. O sea, él no está contando nada, él va a poner solamente su nombre. Es la imaginación que está aquí. Y me convierto, yo decido si yo quiero ser narrador protagonista, si quiero ser narrador en tercera persona o narrador omnisciente, yo veré qué quiero hacer. Pero ese Charles Dickens no es el personaje principal del relato que está allí presente. ¿Me explico? Sí, maestra, gracias. Ayer precisamente estaba viendo una entrevista a una escritora que me encanta, se llama Rosa Montero, donde hablaba precisamente de cómo son los escritores. De hecho, siempre va a haber una gran diferencia entre los escritores y los autores. ¿Ok? Pero eso no significa porque al final son sinónimos. Solo que si yo soy especialista en leer novelas, en leer cuentos, en escribir poesía, pues yo automáticamente, o sea, es como un subtítulo que soy escritora. ¿Ok? Como García Márquez, pues será escritor. Pero también podía ser un gran autor, ¿por qué? Porque él era periodista y escribía para periódicos. Oh, ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia en escritor y autor? Es un sinónimo. Son sinónimos. Es un sinónimo. Pero cuando hablamos aquí, propósito del autor, preguntar por qué escribió esto, para informar, explicar, estamos hablando de textos informativos, entonces nos referimos como autor. ¿Ok? Autor, ¿qué es autor? ¿Qué significa la palabra autor? Busca allí en Google. Ya está lloviendo, ¿no? Ah, pero la gente vino preparada, miren, están tapando con plástico. Hoy es el día del plástico. Un autor es una figura del universo de Harry Potter. Ay, no. Ay, no. Eso. Coloca sinónimo de concepto de autor. El autor es una persona física que crea, produce o inventa una obra. Exacto. Exacto. Y una obra es un ensayo. Y una obra es un estudio científico. ¿Ok? El término se utiliza principalmente en el ámbito literario, científico o artístico para identificar a quien es dueño de los derechos de propiedad intelectual de su creación. Aparte de eso, está la palabra de los derechos de autor. No se dice el derecho de escritor, sino de autor. Lo dice, el concepto varía ligeramente según el contexto en lo que se utiliza. Es correcto. Tal cual. Entonces, ahí está la diferencia. Pero enfoquémonos siempre en esto, ¿no? Ya después que ustedes lean otra cosa, si quieren leerse un libro, por ejemplo, ayer que decía esta autora Rosa Montero, ¿qué pasó? Capaz que se leer un libro así. Con trabajo leemos pase la tarea. Bueno, pero es un ejemplo. Bueno, y quiero. ¿Quién quiere cuando te jubiles, entonces te dediques a leer libros? Ay, no, prefiero estar cocinando. Ay, no. Bueno, ¿y si llegas a escribir un libro de recetas de comida? Mira, a mí no me gusta Le digo a leer. Chapiti que me ayude, yo le digo y él que lo vaya escribiendo. Ajá. A mí no me gusta leer, pero hay que leer. No, pues sí, por eso estoy diciendo que tenemos que leer para contestar. Pero... Nosotros estamos en un book club y... ¿Y ustedes que están en eso? ¿Qué es peor? ¿Y no lo han pasado? ¿El qué? ¿El de literatura ya lo pasaste? No, no lo he presentado. No, el de literatura, no, el de social. El de sociales fue que yo No, pero presenté. si ellos están en clase de leer. Sí, como... pero es en inglés, es diferente. Ah, sí. La profesora elige libros en inglés y lo leemos
Ella no corrige si decimos alguna palabra mal o no sabemos el significado, no lo escribe, pero es leer, leer, y ya no estamos acostumbrando a leer sin saber el significado de lo que sea, pero lo estamos leyendo. Bueno, pero eso es fantástico. Que para mi curso para mi examen de la ciudadanía me sirvió mucho, porque leí y leía y el cónsul se imaginaba que yo sabía. Eso me ayudó espectacular. Lo está grabando. Sigamos porque no vamos a terminar nunca. Y tenemos que hacer los ejercicios. Entonces, la evidencia, el vocabulario en contexto. Es muy importante el vocabulario en contexto. ¿Cómo desciframos nosotros que es un texto informativo por el vocabulario? En ciencias, rápidamente. En sociales, rápidamente. O sea, hay palabras claves a la hora de escribir. No es lo mismo que yo estoy hablando de sociales y voy a utilizar términos científicos. No, porque eso va paciencia. Porque eso va paciencia. O sea, eso, la piel. En sociales tú vas a usar términos históricos de la historia de bla, 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 De la época de tal, la época tal, de la de la economía, economía, exacto, de la parte social, sí. de los vecindarios, de las comunidades, Eso, y en naturaleza, pues todo lo que tenga que ver con naturaleza, de la economía, de etcétera. ecología, en naturaleza, plantas, piel, órganos, Planetas. planetas. Entonces, eso marca la diferencia a la hora de leer. O sea, eso es lo que te hace a ti estar inmediatamente en un texto. Ah, esto está hablando de sociales. Ah, esto está hablando de ciencia. Bueno, matemática lo sabemos, ¿no? Esto me está diciendo que es un cuento. ¿Ok? Cuando hay mucho diálogo. En los textos informativos no hay diálogo. ¿Ok? No hay diálogo. Porque no está hablando nadie con nadie. Está el autor escribiendo en base a una investigación que ha hecho de cualquier tipo y está informando. ¿Ok? En cambio, en los narrativos siempre va a haber un diálogo interno. O sea, yo con yo. Estoy hablando conmigo mismo. Estoy hablando con Dios. Estoy hablando con el mundo. No sé, mi mamá, mi papá, mi jefe y el perro que lo tiene que llevar a la oficina, sí o sí, hay diálogo. Esas son diferencias que se ven entre textos narrativos y textos informativos. Y el vocabulario es clave. Y me ubica, el vocabulario me ubica. Creo que en una de los ejercicios que hicimos, buscamos bueno, ¿y qué fue? Que era una palabra en Oliver Twist, justamente, que ustedes no vinieron a la clase antepasada, que era, ¿te acuerdas cuál era la palabra? Que nos confundimos, que dijimos está mal escrita. Creo era ay, no, se hizo, se creó algo así, maestra, no recuerdo. No, ahorita donde está la historia de Oliver Twist, que lo estamos incluyendo, aquí está, civilizar. Ajá, civilizar. Civilizar, entonces, civilizar y todo, hasta yo me quedé, yo dije, civilizar. Si fue del libro, fue hace 8 días, porque el día que yo vine no usamos ese libro. Claro que leímos la historia de Oliver Twist. Ajá. Hace 8 días. Hace 15 días. Hace 15 días. La semana pasada no vi. Entonces, civilizar. Yo todo cuando estamos leyendo civilizar, y yo creo que fue el que se dio cuenta, o alguien que estaba por aquí, civilizar. Pero hay un error, esa palabra no existe, sí, a lo mejor en la transcripción, porque es civilizar. Pero cuando vamos a leer, ni siquiera buscamos el significado, sino que lo dice más adelante, dice que al ser Oliver Twist, un muchacho de la calle, huérfano, que no tuvo educación, pues nada decía civilizar para él. Era una palabra perfecta. Perfecto, pero no sabe. Pero eso se admite en un texto narrativo. Así que muchas veces cuando vean que lean, justo que lean en el examen, hay una palabra que ustedes digan, ay, pero esto no se escribe así. Ahí está el detalle. Sí se escribe así, ¿por qué? Porque el autor, el escritor, que tiene que conocer todo, dicho sea de paso, dice, mira, Oliver Twist, ¿de dónde viene Oliver Twist? No tiene padre, no tiene madre, estamos hablando de civilización, de civilización como educación, ¿ok?
Es un niño que uno dice, ay, es un niño incivilizado, que nunca pasó por una casa, nunca tuvo una escuela, ¿no? Ah, entonces, mira, civilizar. ¿Por qué? Porque él no tiene educación. Entonces, para él es lo mismo decir civilizar que civilizar. Y usa una palabra mal escrita. Pero es que el muchacho no puede ser inteligente. O sea, es inteligente, pero si no pasó por la escuela, si no sabe cómo escribir, pues lo que le venga a la mente para ese personaje creado por ese narrador está perfecto. Correcto. Entonces, el vocabulario es muy importante. Bueno, siempre. Organización del texto. ¿Cómo está estructurado? En los textos informativos hay comparación, hay problemas y solución, hay causa y efecto, hay secuencia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó de último? Creo que hay una parte donde tú colocas en el examen cuál es la secuencia de este texto y aparecen unos recuadros, ¿cierto? Esto va primero, esto va de segundo, esto va de tercero. Eso es bueno, también pasa en el narrativo, también se puede ocurrir. En el examen no me salió bien eso, pero en las tesis sale eso. Lo de la secuencia, ok. Causa y efecto, algo ocurre por una razón. Siempre, o sea, aquí estamos por una razón. ¿Cuál es la causa? Hacer los exámenes. Pasar los exámenes, tener un título, pues, ¿no? Sí. Causa y efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, el estudio, la aplicación, el colocármelo como una meta y, por supuesto, pasarlo. Y si no lo pasé, pues otra vez. Continúa. Hasta pasar. Problema y solución, presenta un problema y cómo resolverlo. Comparación, dos cosas diferentes que pasan mucho, que dice este autor y qué es lo que dice esto, que pasa en el caso de cuando tienen que escribir, en la parte que tienen que escribir, que hablan de comparación, qué dice fulano y qué dice sutano, qué dice el autor del artículo tal y qué dice el autor del artículo tal. En el párrafo 3, donde explica tal y tal cosa, ¿qué dice, qué sé yo, qué está pensando el autor? Bueno, comparación, dos cosas Lo diferentes. que está diciendo el narrador. Ajá. Acuérdense del narrador, siempre va a estar en los textos narrativos. Narrador, narración, narrativo. Las palabras son igualitas. Narrador, narración, narrativo. Y el autor es la voz ficticia creada por el autor para relatar los sucesos de una historia. Actúa como el mediador entre el mundo imaginario y el lector. Eso es el narrador. Es lo que resumí yo. Ese es el escritor. El narrador. Claro. Pero en el texto informativo no puedo ver nada imaginario. Porque todo lo tengo que llevar con hechos, con datos, con números. Tengo que hacer un estudio, tengo que hacer una investigación, una noticia, un accidente, no sé, esto que está haciendo aquí, lo que sale en las redes sociales como información. Tengo que hacer una investigación, tengo que ir a la oficina de German Village y decir, mire, ¿cuáles que son las fechas de ustedes? Bueno, tal y tal fecha. Más temprano para Por ejemplo. Exacto. Y pasarlo por el grupo. Está por ahí. Y pasarlo. Con miedo que no me vayan a poner un tic. Ay. Bueno, vamos a darle clase rápido para que se vea. Inferencias. Y uno le tiene miedo a las inferencias. Estas benditas inferencias. No solo lo que dice el texto, también lo que se puede concluir. Yo infiero de qué está hablando. Eso tiene que ver mucho con la idea principal. Inferir de qué está hablando. Eso es la inferencia. ¿De qué habla el texto? O sea, la inferencia se relaciona con la idea principal. Inferir. Porque hay cosas en los textos que no están claras. O sea, porque tampoco te lo van a poner en bandeja de plata. No, para eso están los tutoriales de TikTok. Para eso están los tutoriales de TikTok. Efectivamente. Pero no te pueden poner la cosa así tan fácil cuando dice, ¿qué infieres del texto? Y te dan las opciones. Pues tenemos que buscar los ejemplos de qué, o sea, ¿qué creo yo? ¿De qué está hablando este tipo? No le digan autor para no sentirse. ¿De qué habla este tipo? A ver. La inferencia es el proceso de deducir o sacar una conclusión lógica sobre algo basándose en pistas y evidencias o conocimientos previos. Esa es la evidencia, esa es la inferencia. ¿Okay? ¿Y quién va a inferir? Yo voy a inferir.
yo tengo que ver qué me está diciendo este autor con respecto a. Eso se llama deducir. La palabra inferir es sinónimo de deducir, deducción. Yo deduzco que si sigue lloviendo, esta gente va a tener que cambiar el gotta self para mañana. Yo infiero, a mí me da la impresión, vamos a hablar en términos más coloquiales, a mí me da la impresión que si la lluvia continúa, esta gente va a tener que recoger todo y continuar el mercado mañana. Entonces, como eso lo deduzco yo en algo que estoy viendo, que es real, porque es tangible, lo estoy tocando, ahí está. Entonces yo mañana, como eso va a estar allí, yo voy a ir y voy a conseguir la chaqueta que le tengo que regalar a mi esposo. Wow. Bueno, ya eso es una proyección. una causa, un efecto de mi proyección, de mi causa proyectada allí. Entonces, un buen lector no es el que lee más rápido, es el que sabe encontrar lo importante. Ese es un buen lector. Porque ¿quién se lee un libro? Hay ejercicios para leer rápido. Sí. Quiero eso. No creo que de ahí a YouTube a un tutorial. Hasta TikTok te lo va a decir así. Yo no tengo TikTok, pero me están mandando muchas cosas del TikTok. No, pero Ni no. lo abras. ¿Qué? No, no lo abras. No. No abras TikTok. No abras Si TikTok. pierdes tiempo en las otras, olvídate, se te va el tiempo. Eso, porque se pierde, son adictivos. Las redes sociales están hechas para crear adicción. Entonces, Me mandaron un video para abrir mi lonche, ni comí por estar. No, yo ya cuando los veo, incluso, claro, si me lo manda una amiga y me dice, mira, Ani, mira, lo que muchas me dicen, ¿por qué no te abres TikTok? Yo digo, no. Bueno, yo no quiero atormentarme la existencia. No quiero perder mi tiempo en un estado, en el estado que yo me encuentro ahora, la edad que yo tengo, en estar sentada viendo lo que no quiero ver. Así es sencillo. Esa es la... Yo lo único que ya entendí que cuando quiero leer y hacer algo y tengo que ir a la biblioteca porque si no, me pierdo. Muy bien. Eso es una muy buena conclusión. Porque sales de tu casa para estar tranquila. Y sabes que en la biblioteca no puedes estar con el teléfono ni estar haciendo. Y tú sabes que es bonito estar en una biblioteca. Yo cuando recién llegué aquí, y esto lo cuento muy a título personal. Nosotros tenemos las sesiones de book club en una biblioteca, en un salón. La referencia. Llegó un momento en que yo, claro, mudada, vengo a un país, llego a otro. La locura en Miami. Llego aquí donde no hay locura. Y mi cabeza se empezó a volver loca. Usted viene de Miami. Yo vivo en muchas partes, además. Sí, pero lo que pasa es que Miami es más ciudad. Y cogió para Columbus para el campo. Correcto. Y yo vengo del campo. Oh. Originalmente. Entonces, pero llegó un momento en que yo decía, yo no puedo estar aquí. Porque, bueno, no tenía papeles, no tenía trabajo, no podía hacer nada, etc. Tengo que hacer algo más allá de caminar, de hacer deporte. Me voy a la biblioteca. Y cuando yo descubrí la biblioteca, aquí, la cercana a la que está en La Paso, yo me iba todos los días a la biblioteca y era la persona más feliz del mundo. Y no es que me ponía a leer, a agarrar los libros, es que me ponía a trabajar en mis cosas, me llevaba mi diario, me ponía a escribir, porque a mí me gusta escribir mucho, y me ponía a organizar mi cerebro en la biblioteca. Hay un comportamiento ejemplar, bueno, pueden cometer algunas locuras también, porque quien come escondido que no se debe comer, o sea, ciertas normas las transgreden. ¿No se puede comer en la biblioteca? No. Por eso. ¿Ustedes qué se llevan? No, a veces decimos, vamos a llevar, por ejemplo, Fabiola dice, voy a llevar chocolate, yo llevo el pan, tú llevas fruta, tú llevas esto. No, y pero cada picnic, y un picnic se hace en un parque. Estaba diciendo que para tener todo así. Ahora, un día hicimos, vamos a hacer chocolate o qué sé yo, que fue algo tan rápido, que yo agarré, abrí mi gabinete y 100 tazas, le eché en una bolsa y no fue. En taza lo hicimos muy chulo, muy nice, en la biblioteca. Bueno, pero hay normas en la biblioteca. No, no. Bueno, pero ya sabes,
Ya para Vayan la a la próxima. biblioteca y vayan y celebren, se vayan al parque y hacen su picnic divinamente. Pero bueno, pero está muy buena la idea y esa es una conclusión. Acuérdense que hemos hablado de la conclusión de una causa que va a generar un efecto para que vayan concatenando todas esas términos que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque se requiere, para muchas de las cosas de nuestra vida, se requiere esa concentración. Y está muy bien. Entonces son alternativas que nos presenta la comunidad, que nos presenta la sociedad, que nos presenta la vida misma. Incluso ir a un parque. Esto desde que estoy diciendo del parque a mí me parece maravilloso. Y nosotros tenemos cosas alrededor muy hermosas que tenemos que aprovecharlas precisamente para que forme parte de ese día a día tan fuerte que nos toca vivir, porque lo vivimos. Sí. Y yo pregunto, El día a día, la ¿tenemos un monotonía. beneficio para nosotros? No, No lo no tenemos. lo tenemos. En este momento, esto tiene que considerarse como un espacio para nosotros. ¿Ok? Esta es una causa, recuerden. Tiene que generar un efecto. Entonces, esto es un espacio para nosotros. Aquí venimos a aprender, a reírnos, a pasarla bien, a decir nuestras cosas. Pero recuerden el objetivo y contribuyan. ¿Ok? Porque tener el diploma para no hacer más nada, no tienes tiempo. No, el Y el golpe. estrés que venimos. Y del estrés. Tenemos que ir para el Community College. Ok, Al menos yo bueno, quiero. ahí está. Ya Porque tienes otra meta. yo no voy a pasar mi vida entera en esa cocina donde trabajo. A veces me fastidia. Y uno tiene que agregarle sal a la vida. Y no es precisamente esa sal de la cocina donde nos toca trabajar. Seguimos. Vámonos al libro. ¿Este que está aquí? ¿Lo trajiste? Sí. Ok. Bueno, ahora sí me siento. Rapidito para que entremos a sociales. ¿Ustedes conocen las guerras? No la de ahorita. Estructuras gramaticales. No, la de naranja. Es que no es en azul. Ah, ¿en serio? Nada más. Aquí subimos. Estrategias. No, pues está igual. A ver. No es que de esos, no es dos naranjas y uno. Pero es que eso es algo nuevo. Mire, vayan a la página de aquí, 13. Es esta, ¿no? En pensamiento crítico, maestra, ¿en cuál? El pensamiento crítico, sí. Ok. Un número uno. Para María Nayeli Nereida, el pensamiento crítico número 1. Es que los de nosotros no están numerados. Ah, bueno, porque son ediciones. Vamos a ver si coincidimos entonces También- con las. También en la 2, pero ese es para... Son de sociales el otro que tengo. Es ese, María. ¿Ese? Sí, el color naranja. Ajá, este que tiene el 2. No, Ok. el que no tiene el número, María, que es el que tenemos nosotras. Ok, nada más que dice GD, ¿no? Sí, Ok, sí. gracias. Este. Que yo y ella tenemos este. Ah, ok. Porque el otro sí tiene el número 2. Ya. Estrategias para la lectura, ciencias y estudio social. El 1. Sí. 1. Correcto. Ajá. El 1 ya lo tienen. Sí. Página 13. Hola, 13 escribes. Ok, página 13. Porque yo no tengo contestado. Ese es el resumen. Ya. ¿Tú también, verdad, María? No, Sí, 15, ese que 15. tenemos contestado. Perdón. Un segundo. Ah, 15. Muy bien. La página 15. Sí, 15. Eso está como. Vi apenas anoche ¿cómo se llama el mensaje? Se apagó la pantalla. Viejito, por WhatsApp. ¿Por qué se apagó la pantalla? No se apagó, sino me puso como en negro. es que cerró. Ok. Bueno, de todos modos, no hay nada ahí. Eso está como. Era para que no copiaras. Sí. Oh, El otro día mi sobrinito cumplió 10 años, entonces me dice, ay tía, ¿me puedes regalar algo? Y yo, bueno, pero no porque tú no me llamas, le digo yo. Es obvio que le iba a dar. Vino mi esposo y me dice, sí, mira, mándale $50 a Carlito. Y yo, no sé.
$50. No, pero ¿por qué $50? Yo ya le pasé dinero. No, lo que Carlito lo quiero mucho, yo esos $50. En Venezuela. Es un dineral, linda. Es una fortuna. Una fortuna. Y ese niño, claro, como tiene teléfono incontrolable, Ay, Dios mío, es una nana tecnológica. sí, y entonces juega un juego Y ahí X compra. y compra las monedas. Ay, Dios mío. Y entonces dice, bueno, no, ¿y cuántas monedas quiere? Bueno, son 10 monedas, tía. Ajá. ¿Y cuánto es eso? $35. 35. Que es un dineral. Una fortuna. ¿Y sabes qué hizo el niño? En vez de poner 35, puso 53. O sea, se comió los $50 así. Y yo le, y tu En mamá, juego. y estaba llorando. No, es que yo puse 35. Le digo, no, mi amor, 35 está en tu cabeza, pero aquí en la cuenta me dice 53. Se lo chupó. Eso lo dije, es por la confusión del número, que yo puse Sí. 13, pero era 15. Era 15. Seguramente no tenía lente. Sí, Pero- nunca se lo quitó. Sí, me da mucha risa, pero me acordé de eso del niño que yo dije, tú pusiste 35, no, usted puso 53. Así que esa tarea ya la hicieron. Los vio al revés. Lo Sí. vio al revés. Y esta, madre, es un dineral para el país. Sí. Es un sueldo. Disculpe, Juan, ¿tú puedes comprar $50 en Venezuela? Un ejemplo, para darme una idea, De aquí, ¿qué es lo que Bueno, es que la están. equivalencia? Ah, ¿usted tiene familia en Valencia? No, ¿qué equivale? ¿A qué equivale $50 en Venezuela? En Venezuela, $50. Por ejemplo, yo pago los servicios de mi casa, agua y luz, y son $10 en agua y luz. En estos días me llamó mi cuñada que tuvo que mandar a limpiar todo un terreno de su casa y tal, y pagué $80. Pero eso es mucho dinero porque Sí. el sueldo mínimo en Venezuela son 300 bolívares, que son como $10. Pero al mes. Eso le iba a decir que cuando yo estaba en Santo Domingo, mi niña tenía como un retraso un poquito de aprendizaje, la mayor, y encontré una psicopedagoga venezolana que acaba de llegar y yo le pagaba alrededor de 5,000 pesos dominicanos, que vienen siendo algunos 40 o $50. Y ella lo mandaba hacia su país y ella tenía un centro en su país. Con eso pagaba los servicios a las profesoras, a todo. Con eso solamente que yo le pagaba. Sí. Y ella iba casa por casa a los niños y le ha ido súper bien. Sí, Y yo decía, ¿cómo una educadora ella puede hacer tantas cosas en su país? Me dice, eso es un dineral. yo le regalé a mis amigas ahorita por el Día de las Madres, que bueno, somos tan unidas, y nunca les doy nada y tal. Entonces le mandé un regalo de limpieza de cutis con otra amiga que hace todo natural y tal. Yo le digo, bueno, quiero hacerle este detalle y tal, y no sé qué, y fueron $10 cada uno. Una limpieza de cutis. Sí. Pero yo lo puedo pagar para ellas, pero no me lo Sí. puedo pagar para mí. Porque aquí sale más caro. Sí. Sí, eso, quién sabe cuándo irá a cambiar. Vámonos a leer. Puse este ejemplo muy cortito, pero es de historia de Estados Unidos. Hablando hay palabras muy claves como datos. Ya eso nos va a decir que esto es un tema de informativo o narrativo. Dices tú, informativo. Informativo. ¿Lo tienen? Sí. Dice historia de Estados Unidos y prueba de estudios sociales. Dice, ¿verdad? Porque como son diferentes, no quiero que haya... Sí, dice la prueba de estudios sociales. Ok. Preguntamos. ¿Quién quiere leer? Ah, Luina. Ok. Dice, utilizando los datos genealógicos que se encuentran en Internet, muchos estadounidenses pasan sus vacaciones buscando a sus antepasados en los pueblos y ciudades de todo el país, pero especialmente en los estados coloniales. Buscan los registros familiares en juzgados, cementerios, iglesias, bibliotecas y sociedades históricas. A menudo encuentran certificados de nacimiento o matrimonio, certificados de defunción, escrituras de propiedades,
descendientes de migrantes europeos y otros emigrantes revisan listas de pasajeros, de buques y otros registros de migración. Y los afroamericanos esclavizados buscan facturas de venta de sus antepasados. Como resultado de la investigación, muchos estadounidenses pueden rastrear a sus familias hasta varios cientos de años atrás. Ese texto es 100% informativo. Sí. Ese texto que está allí. Todas las palabras que están nos indica eso. O sea, que hay un estudio, ¿verdad? O sea, esto lo vamos a descifrar de esta manera para podernos ayudar con la respuesta. Datos genealógicos. ¿Saben qué es la genealogía? De nuestros Sí, genes. de nuestros. De los genes, ¿verdad? Ujú. Internet es una palabra técnica. Muchos estadounidenses pasan sus vacaciones buscando a sus antepasados en los pueblos y ciudades de todo el país, pero especialmente en estados coloniales. Buscan registros familiares, juzgados, cementerios, iglesias, bibliotecas y sociedades históricas. ¿Ven cómo son palabras todas claves que nos indican que eso es información? A menudo encuentran certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, escrituras de propiedades, etcétera, etcétera. Hablan de los afroamericanos esclavizados y de los europeos, porque fueron los pobladores primarios de este país. Bueno, los primarios, los que Por estaban ejemplo, después aquí de en mi los... libro, no sé si en el dice, descendientes de inmigrantes europeos y otros inmigrantes chequean listas de pasajeros. No dicen revisan, dicen chequean. Utilizan, bueno, chequear y revisar es lo mismo. Aunque chequear vendría, si te pones a ver, y uno le busca la etimología de la palabra de check-in. Bueno, pero check-in, ¿qué es? Revisar y hacer. Ajá. Check-in, eso es. ¿Ves? Entonces, vámonos a la pregunta. ¿Cuál es el mejor resumen de este pasaje? ¿Quién los lee? Juanita, por aquí. A. Los estados coloniales tienen registros históricos de gran interés para las personas que quieren rastrear sus historias familiares. B. El acceso a Internet ofrece muchos recursos para personas interesadas en la genealogía. Ajá. C. Muchos estadounidenses investigan sobre sus historias familiares por Internet buscando registros históricos en lugares donde sus antepasados podrían haber vivido. D. Muchos tipos de documentos históricos proporcionan información genealógica. Ajá. A ver, hay 4. Para mí es la D. Para ti es la D. Ajá. La C. La D. No sé. La D. ¿Y las chicas que están del otro lado? Maestra, yo en ese libro estoy buscando en esa página y no me dice lo mismo. No sé si tú lo tengas igual, Beatriz. Sí, está en la 15. Oh, ok, porque como dijo Beatriz, lo estoy buscando acá. Ahí el parrafito de hasta arriba está. Es que Ah, está chiquito, está largo. Por eso dije, voy a hacer algo chiquito y no me voy a ir a una cosa tan larga. Pero sí está ahí en la 15, hasta arriba es el ejercicio. ok, gracias. Ok. Entonces, vamos. Vamos a leer la D. Muchos tipos de documentos históricos proporcionan. Acuérdense que dice que es resumen. Esa palabra hemos visto que existe justamente para hacer. Que ahí dice. ¿Cuál es el mejor resumen de este pasaje? Muchos tipos de documentos históricos proporcionan información genealógica. Hay una palabra más clave aún, porque está hablando de este pasaje. Y este es un resumen, la D es un resumen muy general, que puede funcionar, sí puede funcionar para todo, pero ya va. Muchos estadounidenses investigan sobre sus historias familiares por internet buscando registros históricos en lugares donde sus pasados, eso ya lo dice, por lo tanto yo lo descarto, eso ya está, no tengo que escrito. Ok.
El acceso a Internet ofrece muchos recursos para personas interesadas en genealogía. Eso también lo sabemos. Los estados coloniales tienen registros históricos de gran interés para las personas que quieren rastrear sus historias familiares. Para mí está entre la A y la D, a pesar de ser tan general la D. Yo sigo con la D. Usted sigue con la D. ¿Lo pongo a dudar? ¿Quieren que nos vayamos a la respuesta que tiene el libro? Y leemos la respuesta. ¿No será la C, maestra? Ah, Resumen de La que C. familiares están enfocados cementerios, iglesias, bibliotecas, sociales históricas a menudo. Yo siento que es la no, la C no es. La C la No, podemos. Está entre la A y la D. Está entre la A y la D. Que dice allí en lo que leímos, dice que en los pueblos y ciudades de todo el país, pero especialmente en los estados coloniales, se buscan los registros familiares. Y la A dice que los estados coloniales tienen registros históricos. La A, ¿no? Entonces, Para personas de quienes rastrean sus historias familiares. entonces para mí está entre la A y la D. Yo sigo con la D. ¿Tú sigues con la D? Sí, porque dice cuál es el mejor resumen de este. Muchos tipos de documentos históricos proporcionan información. ¿Y cuáles son los documentos históricos que están ahí? Los registros familiares. O el certificado de matrimonio, certificado ¿Cuál es el mejor resumen? escritura de propiedades. Todos esos son documentos Documentos históricos. Siempre van a ser documentos históricos, pero bueno, de todos modos, vámonos a la respuesta aquí. Avanzar. A ver qué nos dice. Esto está, ya no voy a decir que página. La D, yo creo. Página 45. 45. Hacer generalizaciones electrónicas, establecer una secuencia, reconocer, confesar. Ay, ¿dónde está? Y yo la vi. La 47 creo que empieza. La de la unidad 1. No, es que es unidad 1. Sigue siendo unidad 1, estrategia. Ay, no De sé. las 12 a las 15. Aquí está. Muchos investigan sobre sus historias. Es la C. Está la 45. La C. Muchos estadounidenses investigan sobre sus historias familiares por internet buscando registros históricos en lugares donde sus antepasados. Esta declaración cubre los puntos principales del pasaje. Las opciones restantes son demasiado específicas para hacer la idea principal. ¿Qué tal? Pues si hubiéramos hecho Por eso eso, salí ya lo por hubiera el agarrado examen. mal. Exactamente. ¿El examen? Sí está. Porque entonces Y todas, pero eso es lo que quería también que notáramos, que todas. Pero María dijo que era la C, nosotros no. no. Ella fue la que no, María dijo la D. María La dijo la C. C. La D. Dije María la dijo C la C. primero, pero dijo la meta que no podía hacer, entonces me busqué Ajá. después dije que era María sí dijo que era la Hasta C. yo me equivoqué. Ahí está. Eso no lo pasé. Ah, ahí está. Pero qué bueno que nos hayamos equivocado. Yo también me confundí cuando dijo usted meta no puede ser esta, entonces dije puede ser la D, a último. Ahí está. Dígame. Sí. Y yo por eso Ahí ya ve. que a veces que uno ¿Cree? precisamente por lógica dice este Usamos mucho la lógica. Ajá. bueno, y obvio leyendo y usted dice esta es y resulta que no. Y desafortunadamente ahora tengo miedo. Oh. Tengo miedo en el aspecto de que digo esta es porque ya lo leí, lo vuelvo a leer y resulta que no es de nuevo. ¿Se me explico como lo que ahorita? O sea, volver a cometer el mismo error. Exactamente, porque usted de nuevo dice, es que tengo dos preguntas que para mí son como las que... Claro, fíjate, yo tenía la A y la D. No, pero en este caso no fueron ninguna de esas dos preguntas. No. ¿Sí me explico? Respuesta. La otra Exacto. Respuesta. diferente. Exacto. Entonces, en el examen hacemos eso.
No, pero ¿qué es esto? Está Pues bien. como tú Que Y usted después hizo la responder, lógica, no era. y entonces no es la lógica. Entonces, no es. Sí, María, eso me pasó en el examen. Ay, bueno, pero ya lo intentaste, es lo mejor y ya tienes un poquito más de conocimiento en lo que tú puedes trabajar. Sí, pero es Eso lo que es le verdad. decía a la maestra, que es exactamente lo que ahorita en esta pregunta pasó. Siento que entonces fue lo que me falló, que usé Ahí. mucho mi Ujú. lógica, no la del libro. Yo por eso no me he algunas- animado todavía porque siento que me falta todavía mucho. No, No, ya ve, no María, falta mucho. ya ve. Ya vamos ganando, pero entonces por eso hay cosas que, por eso es que tenemos que usar estos libros. Más allá de hacer Aztec, un día, es más, deberíamos hacer un horario. Creo Un que sí, horario. estaría bien eso. ¿Qué vamos a hacer? O sea, si yo tengo un momento libre, ese momento libre, voy a dejar de ver TikTok y voy a llevarme el libro. Hoy me llevo este libro para el trabajo. Me lo llevo. Y en ese momento yo estoy comiendo, eso es lo que están haciendo Julia y Claudia, déjenme decirles. En su hora de lunch, se llevaba una con la computadora y otra con el libro y era leer y era pensar. Pero si yo voy a esperar venir solamente aquí, entonces no estoy haciendo un gran, o sea, estoy haciendo esfuerzo. Tampoco hay que quitar el mérito. Eso es lo que he estado haciendo, maestra, disculpe la interrupción. Estos días también me he ido en serio en mi trabajo, en la hora, como dice usted, 2 días he hecho de break para estar haciendo lo de matemáticas, que eso me ha estresado un poquito que no sé, y por fin le pude lograr algo esta vez. Y voy a seguir haciéndolo para hacer. Bueno, pero entonces vamos a hacernos un horario Ujú. donde digamos, este momento se lo voy a dedicar a, y lo ponemos en el teléfono, que nos acuerde, y llevamos el libro. Pero disculpe que insiste en esto, que yo he estado estudiando también y ya reprobé el examen, pero pasa esto, que ahorita exactamente, bueno, por lo menos a mí me ha pasado exactamente lo que ahorita nos pasó, que tengo tal vez dos respuestas que para mí son las, por leer el texto, El texto. fragmento, y digo, está entre una de estas dos, y resulta que no es exactamente, me ha pasado lo que ahorita. Entonces, me gustaría saber alguna forma como más efectiva para decir si es esta. Sí, me explico. Claro que se Porque explica ahorita creo perfectamente. que nosotros conectamos con lo mismo, o sea, estamos entrenadas. Yo estaba muy Y convencida, resulta te que diré, no porque hay yo nada. no era la de, y yo no miré en las respuestas, o sea, yo evito mirar las respuestas, porque digo, no, o sea, no voy a hacerlo, porque bueno, yo voy a quedar bien ante ustedes, y ustedes tenemos que pensar todos aquí, a ver de qué manera nos ayudamos, claro, en el examen no nos vamos a estar ayudando, pero a ver dónde está el error, porque si yo veo las respuestas, entonces, claro, las puedo poner a pensar a ustedes, como que, bueno, miren, no está en esta, está en aquella, está en la otra. Pero yo aquí, creyendo que esto podía ser muy fácil, y era un resumen, la palabra es resumen, perdón. O sea, ¿cuál es el mejor resumen? ¿Y qué significa la palabra resumen? Resumir. La conclusión de algún texto, maestra, en corto. La conclusión de algún texto Texto en corto. corto. Eso es lo que yo deduje con la D. Eso es lo que tú, claro, y está bien. Y fíjate, muchos estadounidenses, porque si nos ponemos a ver, pues aquí ya lo dice. Muchos estadounidenses investigan, sí, aquí está, en lugares, buscando registros históricos en lugares donde sus antepasados, y esto parece mentira, la C, que es la respuesta, y si nos ponemos a ver, es un resumen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 líneas. Pero al final fue La C. la C. Ok, sigamos. Vamos a hacer otro. Por eso, a partir de ahora, sí vamos a empezar a ver más texto. O sea, ya, porque se va acercando también al final y a que ustedes organicen sus ¿cómo se dice? Sus exámenes. Ok, página 17. Página 17. Ok. Esto es una secuencia. Lo voy a decir de antemano. Y es una prueba de ciencias físicas.
Es fácil. ¿Quién lee? Juan. También es eso. Ah, pero lee donde dice la pregunta 1 y 2. Ok, la pregunta 1 y 2 se refiere a un procedimiento para producir hidrógeno en el laboratorio. La división de las moléculas de agua, que consiste en hidrógeno y oxígeno, pueden producir hidrógeno. Esto se lleva a cabo en un laboratorio de química cuando un metal es sustituido por un hidrógeno, por el hidrógeno en una solución diluida, acuosa de ácido. Se vierte el ácido por un tubo de cardo en una botella de reacción en el cual se ha puesto el metal zinc. Cuando la reacción se inicia y la burbuja de gas sube a través del tubo de la salida, se permite que salgan por unos minutos para que el aire que está dentro sea expulsado. A continuación se coloca en el extremo del tubo una jarra de recopilación para recuperar el gas de hidrógeno producido por la reacción del ácido y zinc. Eso lo están viendo ustedes en social, en naturales. Todavía no. No. No, Ah, bueno, pero porque sí, estamos bregando con la tabla periódica y eso. claro, bueno, pero ya hay ya elementos de la tabla periódica, pues, como el zinc. Ok. ¿Cuál es el primer paso para producir hidrógeno en un laboratorio? Piense, ¿qué es lo primero que debe hacer un químico con el fin de establecer esta reacción química? Permitir la salida de Lo tienes contestado. Ah, pero, bueno, pero nosotros lo vimos, esto no lo hemos visto. No, cuando con la maestra Indira lo vimos. Ah, ok. Ella tuvieron maestra en la sesión de Sí. nosotros, no tú. No, porque toda la semana una, lo que era total. Puede ocurrir. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer un químico con el fin de establecer esta reacción? Permitir la salida del aire de la botella Tendríamos que volverlo a leer, dicho sea de paso. Yo lo tengo subrayado, que es lo que. ¿Lo quieres hacer tú? No. No. Sí, pero no Ah, de vertir ácido por un tubo de cardo. De cardo. Yo pienso que permite es pero el también primer paso. Vertir ácido. La división de las moléculas del agua que consiste en hidrógeno y oxígeno puede producir hidrógeno. Esto se lleva a cabo en un laboratorio de química cuando un metal es sustituido por el hidrógeno en una solución diluida acuosa de ácido. Se vierte el ácido por un tubo de cardo. ¿Cuál es el primer paso para producir hidrógeno en el laboratorio? ¿Qué es lo primero que debe hacer un químico con el fin de establecer esta reacción? Se vierte el ácido por un tubo de cardo. La El B. ácido por un tubo de cardo. Es la B. La B. ¿Tú lo tienes contestado, María? Sí, ya tengo todas esas también. Ah, ok. Por eso dice. ¿Qué ocurre cuando la reacción se inicia? En una botella, ajá. Cuando la reacción se inicia y las burbujas de gas suben a través del tubo de salida, se permite que salgan unos minutos para que el aire que está dentro sea expulsado. Se dice. ¿Qué es lo primero que ocurre en la reacción química que se describe? ¿Se produce agua? ¿El No. metal? Vea. ¿Se produce calor? No. Las burbujas. La burbuja de La gas burbuja sube. de gas sube. La D. La D. Sí. Después de dejar que el gas se escape, ¿qué debe hacer el químico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué pasó viene después de dejar que se escape el gas durante unos minutos? Aquí habla de minutos. Se permite que salgan por unos minutos para que el aire que esté adentro sea expulsado. ¿Qué pasa después?
Después de eso, a continuación, se coloca en el extremo del tubo una jarra de recopilación. Añadir más ácido para detener la reacción, no. Eliminar el sim de la botella, tampoco. Expulsar el aire del sistema, ahí lo dice, colocar una jarra de recolección en el tubo de salida. Eso es lo que viene después. Entonces sería. ¿Qué tienes tú? Expulsar el aire del Sí. sistema. Ujú. Tienes la C, Sí. para que el aire, claro, a través del tubo, para que el aire que está adentro sea expulsado. Ahí está, El acento, entonces. la C. Eso sí lo hicieron. Bueno, la hicieron ustedes. Honestamente. Ustedes, porque yo solamente pegué una. ¿Qué tal? Bueno, Aprendemos. pues claro, ¿y quién va a saber de ciencias físicas? Pero fíjense cómo esto, que es una secuencia, que es primero, que es segundo y que es después. Imagínense, maestra, aquí, por ejemplo, que es un chiquito y allá vamos a hacer exámenes así. Así de grande. No sé. En lo que te dice que el párrafo 3 y que es. Hice lo que usted dijo de leer la pregunta Ajá. y para leer, porque hay unas que lee el párrafo 1, el párrafo 2, así. Pero se pierde uno y tiene que leer del principio. Sí, porque Beatriz hizo eso. Beatriz me dijo, lee siempre la respuesta. Entonces, la respuesta, ya me dijo. Lee la respuesta, ahí te vas a familiarizar con qué es lo que te está preguntando. Lee la respuesta, después la pregunta, y si no entendiste, pues para. A ella le funcionó así. Entonces, al revés ahora, leer todas las respuestas, luego la pregunta y luego ir al párrafo. Ujú. A ella le funcionó así. ¿Qué cosa, verdad? Bueno, se va a aprender. Por Lo voy a hacer aquí ahora, a ver. Porque aquí cuando ¿Qué yo, tal que sí, sí? cuando yo hice la prueba de ASTE, yo hice fue que leía las preguntas. Primero. Yo leía las preguntas. Eso hice yo en el examen. Eso lo hice yo. Y bueno, a mí me Y hay dio, que a mí hacerlo me, todo bien. tiempo, sí. a mí me dio Luego resultados. había uno que decía de leer el párrafo 3. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está especificando? Sí, en social me salió uno así. Que en el mío nada, salieron tres preguntas. Y nada que ver del párrafo que estaban diciendo estaba en otro para arriba. Solo tuve que leer prácticamente todo otra vez. Bueno, pero aquí se trata de animarnos. Claro, ánimo. Y de contar las experiencias y ver cuáles son los Busca el efectos. tutorial en TikTok. Y dale. Hay unos tutoriales. Que lo quitemos. Hay unos tutoriales. A ver, vamos al Luego último. me pasó algo bien chistoso ahorita que me acordé de las preguntas. Ahí le dan uno el lápiz y es un papel, pero dije, voy a hacer literatura para que quiero un papel y un lápiz. Y ya cuando para la última, sí, yo también tengo eso de que todo tengo rayado. No, pero o sea, yo a lo último de cuando lee el pro y contra de por qué sí, por qué no, por ejemplo, estaba yo leyendo y estaba escribiendo como lo que yo entendía que se enfocaba. Y ya después, todavía me dio tiempo, escribí todo y me dio tiempo para revisarlo y todavía mis notas que había escrito. Y ya luego a la otra hoja le puse, la primera parte está esto es como para enseñárselos. Y voy saliendo con mi hoja y que me la quita. Le digo, no, pero esta es mía. No, es ilegal que te lleves porque estás copiando lo de aquí. Oh my God. Nada. No, o sea, sí puedes, pero no lo yo, quitan. Pero yo no sabía. Y yo llego a la casa bien enojada con dice, pues, ¿para qué te lo querías traer el acordeón? Porque yo estaba como enfocando qué es lo que yo había hecho como para entonces te quitaron. Sí. Entonces, bueno, cuando se presente hay que ir con memoria fotográfica para. No, y luego los lentes se los revisan a uno, que si no son de los nuevos que traen. Oh my God. Sí, porque yo llevaba mis lentes, dice, a ver, préstamelos. Y le revisaron, no son de los que traen foto y Bluetooth y todo eso. ¿Qué? Hasta el teléfono me hicieron apagar por si en caso yo creo que a mí me quitaron el celular y la cartera, me la ponen en un locker. Sí. Y los lentes, yo era mi segunda vez que me lo ponía porque me lo cambiaron.
Y entonces lo subí y lo bajaba y yo, cuidado, sí, eso tuvo que ver que me apagaron la computadora, no sé. Sí. Pero no me dijeron nada, porque no, yo no tenía el tiempo. Pero Entonces, mire, Y yo me lo subía y me lo bajaba, pero era porque estaba incómoda, no. sí, pero va a ser eso. Porque ese señor, así. Le digo, pues si están de un solo color, todos los negros distorsionan. Pero Claro. aquí le puedes mirar que traía, eran estos mismos. Y todavía le hacía así. Y me dice, ¿me los puedo poner? Pues póntelos. Ya, pues, Qué estupidez. mira, Sí. pues puede ser. A mí me quitaron, supuestamente son 75 minutos. Y a los 60 pues se apagó la computadora. entonces haber sido por eso de los lentes. Y yo comí lo que era. O sea, pero no me dijeron nada. Porque la muchacha que estaba ahí, de las 2 veces que he visto, o sea, no la había visto. No sé. Bueno, cómprate estos para que se los pongas a tus lentes y no se te caigan cuando te estés haciendo. Van aquí. ¿Qué es eso? No, porque yo lo que Son tengo. Las bolitas. bolitas. Sí. Ah, mira que Chévere. yo tengo ¿Dónde la- los compraste? ¿ves? Ah, en Amazon. En Amazon. Entonces, Ok. para ver de cerca Claro, es tiene que aquí, estar pero aquí. para ver de lejos es aquí. Sí, yo Entonces por yo eso- estaba Claro. todo el examen así. Son igual a los míos y es difícil acostumbrar. Sí, Cuesta mucho. era como mi segunda vez que estaba en el examen. Pues puede ser que Y de momento se pagaron. porque te Me faltaban 6 preguntas. Yo dije, pero no el tiempo, ¿qué pasó? Pero tampoco me dijeron nada. Dije, Pero tal vez entonces pudo haber sido eso. Porque Claro, porque esta ellos se vez deben estar viendo por una cámara. sí, la cámara está frente a la enfrente. computadora. La computadora y la cámara. Ujú. Pues mire, chicas, vamos a terminar de hacer este otro ejercicio. Historia, no creo que vaya a dar tiempo porque va a llegar Viene, el sol. entra en Pero la social. próxima semana podemos coger todo para historia en caso de. No, porque Bueno, no es mala la idea porque al ver historia podemos seguir. Vemos historia Exacto. y seguimos haciendo ejercicios Este de aquí. ejercicio diario. Buena idea, buena idea. Ok. Vámonos a la página 33 ¿Del libro Rosita, maestra? del libro Rosita. Sí. Okay. Ya entiendo por qué le dicen el libro Rosita. Es como naranja, limoncito, marrón, ¿no? algo así, naranja. Bueno, para mí es color guayaba. Limoncito. Para mí es color lodo. Teja. Ajá. Es Color es teja. color teja. Ladrillo. Ladrillo. Esa es la palabra, el color. El color ladrillo. No ¿Qué color página teja. es? 33. Porque justamente como vamos en historia, vamos a ver las guerras, los primeros conflictos bélicos del siglo XX. Pues yo dije, mira, esta cayó perfecta de la Segunda Guerra Mundial. Entonces seguimos con historia universal. Dice, la pregunta 1 y 2 se refiere a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Adolf Hitler. ¿Ha visto usted la película de Niño de las pijamas de rayas? Uy, sí. Está muy triste. Soy fan de la Segunda Guerra. Y yo lloré, yo recuerdo, yo lloré a mal. Yo creo que fue la última Por vez el que lloré tanto. lo que mal hace, por lo más lo pagas. Ujú. Sí, bueno, pues nada, es que además fueron hechos históricos que ocurrieron, que pena, bueno, lo vemos la próxima semana porque siempre las cosas pasan por algo. O sea, obvio, no estoy diciendo que sea lo ideal en este caso, pero las guerras han existido siempre. Entonces eso de el ponerse de acuerdo cuesta. Para efecto estamos viviendo una guerra hoy día que uno dice, bueno, no, Ujú. ay, no es aquí, pero nos afecta. Ujú. Yo maestra, cuando estaba estudiando lo de historia y todo eso, miré que hay infinidad de épocas, y me llamó la atención la época oscura. Voy a averiguar de qué trató eso. Pero la época oscura fue, pero en el siglo XX. No, porque yo pensé que nomás eran ciertas épocas, pero No. hay una lista enorme. No. Es que el mundo está hecho para eso. O sea, no nos extrañe. Creo que lo hablaba ayer con mi esposo con respecto al tema de la guerra. Porque estaba viendo lo de la Gran Depresión, entonces, con el tema de la economía. O sea, como todo se vino abajo, y eso fue en el año 29, después que terminó la Primera Guerra La Mundial. Primera Guerra Mundial.
Y uno puede decir, porque yo lo pensaba así, de que si ya hubo una guerra, porque tiene que haber otra. Lo pensaba así cuando tenía 10 años, porque mis padres pues fueron inmigrantes por la guerra, pues son inmigrantes de posguerra. Las historias son terribles. Y cuando uno menos espera, pues mira todo lo que duró la Guerra Fría, que duró desde 1950, 49, 50, hasta 1991, cuando tumban el muro de Berlín. Yo recuerdo haberlo visto en televisión. Claro, yo también, eso es impresionante. Entonces, y ahora tenemos una, y hay muchas, en el mundo siempre hay, la guerra civil en África, ya es constante. Entonces, y seguir así, ¿para qué nos vamos a caer a meter? Eso es falso. Pero le hablaba eso de la Gran Depresión, y yo decía, ¿será que con esta guerra, pues en algún momento, vuelve a ocurrir un hecho como este? No, ahorita esas cosas no pueden ocurrir, qué tal, qué sé yo, que la bolsa, qué tal. Puede pasar, lo hemos visto. Entonces, bueno, después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrenta a numerosos problemas. Las reparaciones de guerra que tuvo que pagar a los aliados contribuyeron a crear una inflación galopante en la década de 1920 y a aumentar el impacto de la Gran Depresión de la década de 1930. Este fue un momento de gran incertidumbre, especialmente para los pobres y las clases medias. Los extremistas políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, crearon malestar social. En ese contexto, el austríaco Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder. En 1921, cuando Hitler fue nombrado jefe del partido nazi, este contaba con alrededor de 6.000 miembros. En 1923, el número de miembros había aumentado a 50.000. Después de que Hitler fue liberado de prisión por su papel en un intento de revolución en el año 23, amplió el interés por el partido al prometer beneficios a los trabajadores y a la clase media. En 1932, el partido nazi se había convertido en el partido político más grande de Alemania y en 1933 Hitler se convirtió en el jefe de gobierno alemán. ¿Qué conclusión está suficientemente sustentada por la información del pasado? Piense, ¿qué idea central y qué detalles del relato le llevan a pensar que es cierto? A. Las reparaciones de guerra que Alemania tuvo que pagar fueron un castigo muy severo por el daño causado en la Primera Guerra Mundial. B. El caos económico y político de la Primera Guerra Mundial contribuyeron en el ascenso de Hitler al poder en Alemania. C. El papel de Hitler en el levantamiento de 1923 le hizo muy impopular entre el pueblo alemán. Esa la tenemos que descartar No, de tajo, porque Hitler impopular no fue nunca. no fue nunca. Hitler derrotó al partido nazi ampliando su atracción a los trabajadores y la clase media. Esa también la tenemos que eliminar porque él no debilitó al partido nazi. El partido nazi creció de 6.000 a 50.000. Entonces, está la A y la B. ¿Qué idea central y qué detalles del relato llevan a pensar que es cierto? O sea, ¿dónde está más sustentado? En las reparaciones de la guerra que Alemania tuvo que pagar a los aliados, contribuyendo a crear una inflación en la década de los 20. o el caos económico, que es ese mismo creado en los años 30, cuando entra la Gran Depresión, político de la Primera Guerra Mundial contribuyeron al ascenso de Hitler al poder en Alemania. Yo creo la B. ¿Por qué creen que es la B? Yo creo también que es la B. Acuérdense que es idea central, ya no es un resumen. O sea, de aquí, El caos económico y político. El caos económico En y ese político momento. de la Primera Guerra Mundial contribuyeron en el ascenso de Hitler al poder en Alemania.
Eso fue. Esa Fue es. un momento de gran incertidumbre, especialmente para los pobres en la clase. Porque creyeron en él. Ujú. Creyeron y por eso aumentó. Y después, ¿qué hizo? Empezó a matar a todo el mundo. Bueno, pero eso es típico de los líderes, extremistas. Eso no tiene un nombre. Eso tiene un nombre, perdón, no, pero no son extremistas, pero son Dictadores. dictadores, pero tiene otro nombre ahí que los hace más fuertes. Vamos al segundo. ¿Qué detalle no, y te lo ponen en grande, es relevante a la conclusión de que Hitler y su partido nazi llegaron al poder debido a su gran atractivo para los trabajadores y la clase media? ¿Qué detalle no está relacionado con el gran atractivo del partido nazi? Que Hitler no nació en Australia. Que Hitler nació en Austria. En Austria. Hitler prometió beneficios para los trabajadores, no porque ahí lo dice. Las indemnizaciones de guerra habían causado gran tensión en la economía alemana. Se trata de un momento de gran incertidumbre para los pobres y la clase media. Pues que Hitler nació en Austria. Eso, es no. Es no, Es correcto, es no. Mm, O sea, no es relevante, o sea, a nadie le Y no- importa dónde Y ni nació. siquiera está ahí. ujú. Este sí lo dice. Creo que sí lo dice por aquí. ¿O no? ¿O fue cuando yo lo leí ahí? No, sí lo dice acá arriba. Lo dice, ¿verdad? Sí. Ah, yo también lo leí. Eso era lo que... Ay. Bueno, menos mal que no es un libro. Yo lo leí. Ah, sí, con el contexto, el austríaco Adolfo Hitler Ah, y el partido ok. nazi llegaron al poder. Austria. Ok, ahí está. No No. no es relevante. Y claro, Austria en ese entonces pertenecía a Alemania. Era todo el imperio austrohúngaro, que llaman el imperio. Ujú. De hecho, en Alemania está prohibido decir Hitler. No sé, el que lo diga va a ir hasta preso. Ay, por Dios. Claro, si mató a 6 millones de personas. Entonces, Prohibido. es la B, maestra, disculpe. Sí, la que diga, la. Ajá. Ok. Y mataba a muchísimas personas y todavía la gente tuvo el cinismo, el nieto de postularse para presidente, ese fatal. Sí. No, pero en Alemania sí, lo de Alemania es que es muy fuerte. De hecho, bueno, mi hijo vive en Alemania y yo siempre yo odiaba a Alemania desde el día uno que yo me enteré de la historia. Y yo tuve que empezar a querer hasta que mi hijo me dijo, mamá, yo voy a estudiar en Alemania. Yo, No, por Dios. tú no te puedes ir para Italia, tú no te Por puedes ir otros. para Francia, no sé, por otro lado, porque yo no tengo, un odio. Dice, bueno, no, porque aquí está la escuela que yo necesito. Los alemanes no son fáciles. Y allá vive, entonces cuando yo fui a visitarlo, entonces me paro es impresionante, es un lugar impactante. Es Entonces, que Europa es otra franja. entonces me paro en uno de esos monumentos gigantes, gigante, y hago así, y Marco vino y me hizo la mano. No hagas eso. ¿Qué? Porque este el saludo de Hitler. Y vengo yo, o sea, Sin saber. sin saber, y ahí fue cuando me enteré de más cosas, más normas. Pues entonces yo vengo y ¡ay, mamá, no haga eso! ¿Y qué era lo que te quería hacer? Mirar Y yo, qué bonito todo este Ay, espectáculo. Padre Santo. Y todo eso prohibido. Por eso cuando uno va a la escuela te enseñan que si por ejemplo uno va a la tienda y uno necesita como que alguien te asista, uno nomás debe hacer así. No así, porque eso ya es el sello de ti. Ay, por No, bueno, Dios. eso no sabía. Sí, eso me enseñaron en la escuela que si uno necesita asistencia en cualquier parte o en un doctor o algo, pero uno, oh, por favor, Ay, ayuda, sí. así. Sí, Ah, pero, no, pero no eso así. no. Bueno, pero lo de Alemania, si no sé en Italia con el fascismo, porque también fue terrible, pero eso cuando yo me quedé impresionada y yo dije, bueno, tienen razón. Y ese nombre no se puede decir. Adolf sí se puede usar ese nombre, se puede usar. Porque bueno, el nombre no tiene nada que ver, pero ese apellido quedó borrado de la faz de la tierra. Sí. Por lo que pasó. Entonces, la semana que viene
buena idea, vemos las clases de historia, que tiene que ver con esa guerra y la Gran Depresión, y vemos los videos porque es más interactivo viendo los videos, porque de verdad que es muy largo, la historia es muy larga. Y con esto pues enfocamos ciertos elementos y yo puedo agregar otra para ello. ¡Jairo! Hola, buenos días a todos. María, muchas gracias. Ya su maestro está por aquí. Yo me voy a ¿Hay ir. redes sociales? Sí. Quedó todo claro. Con el lápiz.